Bienvenidos a todos. Qué alegría poder predicar el Evangelio Amén. de nuestro Salvador Jesucristo, el Evangelio de la gracia, gratis, el Evangelio que le da sentido a tu vida, el Evangelio que pone una esperanza en esta vida desesperanzada que tenemos, llena de sinsabores y de alegrías muchas veces. Pero hay algo que sí amamos y sí anhelamos, y es entender qué hacemos acá. No acá en la iglesia, qué hacemos acá en esta historia, ¿no? Cada uno de los que está acá hoy está siendo parte de un milagro, que es llegar a una congregación, por ejemplo, ¿no? Ya de ahí en adelante, ¿no? Cada uno sabrá por qué y cómo fue. Pero no basta con llegar a una congregación, y menos con ser parte de una institución, y mucho menos una religión. Hoy la palabra que traje para compartir le puse un título para que no se lo olviden, y se llama Tu testimonio. No va a depender de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija, del pastor, del ujier, de la pedofilia católica, del robo de los evangélicos. No va a depender de la falsa doctrina de los mormones ni de los testigos de Jehová. No va a depender de esta congregación que están donados al 600 en la ciudad de Bahía Blanca, sino que este testimonio va a depender de vos, de nosotros, en primera persona. Por eso intenté traer a colación las palabras que puedan llegar a edificar la vida de cada uno de nosotros, y más que orar a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él mismo y no yo quien hable, ¿no? Que use a esta persona para que ustedes puedan ser edificados, es lo más importante que puede llegar a suceder en esta noche. Ruego al Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro corazón sea edificado, que nosotros podamos irnos a nuestros hogares de una manera diferente, que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Lo vamos a desarrollar durante el estudio. Que sean ustedes abriendo su corazón a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, para que Él pueda entrar y reinar en su corazón y guiarlos a través de toda esta vida hasta su reencuentro. Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Esta palabra tiene que ser predicada absolutamente a todas las personas debajo del sol, creyentes e incrédulos. Esta palabra es importante aún para los que creen, para que consideren. Y le puse tu testimonio para que todos los que están acá de manera particular tomen esta palabra y reciban su examen de fin de año, ¿no? Algunos, los que tienen las previas, los que se llevaron algunas materias, ¿no? Los que tienen que rendir, ¿no? Saben que a fin de año, cuando empieza uno durante el año, ¿no? Pero al fin de año viene la prueba, y juntamente con la prueba viene la salida. Y cuando el año llega a su fin, el Señor nos corona con sus bienes. Amén. Dice su palabra. Gracias, Señor. ¿No? Hay que ver las personas que tienen la fe en Cristo Jesús o solamente se quedaron en la razón, ¿no? Tenemos las personas de temperamento que actúan de una manera animal, ¿no? Me pegaste, pego. La persona que actúa de una manera racional, ética y moral, me pegás y te hago una denuncia, pero no voy a ponerme a tu altura. Y la persona espiritual,
que comprende absolutamente todas las cosas. Este es el nivel que nuestro Señor Jesucristo quiere que llevemos todos nosotros. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, la palabra de Dios. Tener la mente de Cristo no significa que nosotros vamos a llegar a pensar como Él, sino que tenemos la capacidad, por medio de su palabra, de entender cómo Él resolvería cada problema. De entender cómo Él puso el sufrimiento, puso su vida para ser glorificado el día de mañana. Los que no tienen fe, los que no pueden vivir esta palabra que vamos a leer ahora, es imposible que lo lleguen a comprender. Es imposible. La persona que no se doblega delante de Dios, que no puede nacer de nuevo. Y esto no se da en ninguna iglesia. Esta palabra es predicada desde siempre y para siempre debajo del cielo, debajo del sol, para todos los seres humanos. Y es gratis. Vamos a leer Juan 3, del 4 al 6. ¿Quieres leer, David? Sí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Acá ya hay un versículo que ni más ni menos que si alguno de los que está acá hoy no escuchó hablar a Jesucristo, esta es su palabra. Y dice así: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No, acá es donde se nos traba el engranaje, diciendo, ¿qué está hablando, no? Se ve que era viejo. ¿Quién es la persona de más edad en esta congregación? ¿60? ¿70? ¿No? ¿70 ahí? Pareces un pibe, Mario. Una persona de 73 años, conforme a la fe en Cristo Jesús, puede nacer de nuevo. Y esa es la locura del Evangelio. La otra opción es elegir morir, como cualquier ser humano, como cualquier ser viviente. La otra opción es elegir morir, como todos vamos a buscar esa muerte. Pero esa muerte no es espiritual, esa muerte es carnal. Y cuando uno se aferra a la carne, padece la carne. Pero cuando uno se aferra al Espíritu, ahí hay vida y paz. Y uno se da cuenta por los frutos. Las dos cosas son gratis. Es más, morir es más caro que vivir en el Espíritu. Pero el ser humano no pasa al ser espiritual. El ser humano le gusta quedarse en la razón y vivir y aferrarse a la carne, ¿no? Conocí a una persona que decía: soy un titán de las galaxias aferrado a este poste de carne, me decía, ¿no? Un loquito, estaba totalmente loco, pero en su locura tenía algo de razón, porque la sabiduría clama en las calles. Nosotros no somos esta carne, nosotros somos espíritu, por lo menos los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador tienen la posibilidad de nacer de nuevo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni más ni menos que de Dios estoy hablando, el Creador de los cielos y la tierra, ¿no? El que hizo las estrellas, el aire que respiramos, decidió la altura que ibas a tener, el color de ojos, el color de piel, dónde ibas a nacer. Pero hay algo maravilloso que hizo sobre todas las personas, que es darle la posibilidad de tener una fe, y que esa fe sea en su Hijo Jesucristo, el único que murió y resucitó, el único que marcó la historia en un antes y un después. Personas como nosotros
de acá para atrás, ¿saben cuántas pasaron? ¿Saben cuánto sufrieron? ¿Saben cuánto gozaron? ¿Saben cuánto bailaron? ¿Saben cuánto lloraron? Cientos de miles. El Señor hace nacer del polvo y la gente vuelve al polvo. Pasa que hoy la vida humana está sobrevaluada. Y mucho más si tenés poder adquisitivo. ¿No? Si vos podés comprar, viajar, tener, hacer, ¿no?, unas buenas vacaciones, un buen auto, un buen teléfono, ¿no?, buena pilcha. ¿Cómo me va a pasar algo a mí? ¿Vieron esta cara? ¿La ves? Imposible. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está asegurada la pierna de Messi? La zurda, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la miseria humana, ¿no? Y de ahí vienen todos los juicios en contra de las religiones, porque el Vaticano está lleno de oro y los chicos mueren en África, y todas esas preguntas que no lo competen a Dios, porque en realidad Dios va a hacer justicia a todas las personas. Pero nosotros tenemos una mente finita, una mente que termina ahí en la muerte y no podemos ver más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque no nacimos de nuevo, muchos. Espero que no todos. Y el que no, en esta noche se genera el milagro de que pueda nacer de nuevo en el Espíritu y entender las cosas de una manera espiritual. Y dejar de estar atado a este pote de carne y empezar a ser una persona espiritual. Dice la palabra que el que no naciere de agua y de espíritu, el nacimiento de agua es el nacimiento de carne. Cuando uno nace, lo primero que sale adentro de la bolsa es agua. De hecho, cuando uno va a Génesis, nosotros fuimos hechos del agua. Del agua salieron todos los seres vivos y el Señor nos hizo de agua y de tierra, ¿no? De agua y de polvo. Les voy a dar otro dato para los que no lo saben, muchos lo saben. Recién ahora la ciencia descubre que el ser humano está compuesto por la misma cantidad de minerales que la tierra y por la misma cantidad de agua que la tierra. Como un Fernet, 70-30. 70% agua, 30% Fernet. No, Fernet no, tierra. Componentes minerales. Ahora lo descubre la ciencia y el Señor ya lo dijo hace 6.000 años atrás. Que nosotros estábamos hechos de esa manera, ¿no? Es necesario que uno entienda que la sabiduría de Dios sobrepasa el entendimiento del mejor sabio, que la sabiduría de Dios es manifiesta acá, en este lugar, para nosotros. ¿Por qué? Porque le place, no porque seamos especiales. ¿Saben qué tenemos de especial nosotros? ¿Saben qué tenemos en común? Que somos pecadores. Nada más. Por eso no venimos a juzgar a nadie. Venimos a ofrecer una salvación gratuita. Espero que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Saben cuántas iglesias existen en toda la historia de la humanidad? Solo una. La de Jesucristo. Es la única iglesia que existe. Y a esa es la iglesia que tiene que pertenecer cada uno de los miembros. Por lo menos en este lugar se va a predicar eso siempre. Por eso no tenemos denominación, por eso no seguimos al supremo pastor. Acá predicamos su palabra y nuestro Señor es Jesucristo, el supremo sacerdote, ¿no? Por quien tenemos amplia entrada al tabernáculo, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ya no hay más velo, no hay más nada que se interponga entre nosotros y Dios. Por medio de Jesucristo nosotros podemos presentarnos delante de Él y contarle todas y decirle todas nuestras peticiones, gracias a ese sacrificio. Pero es necesario que la persona nazca de nuevo. Y cada uno sabe si nació o no nació. ¿Cómo lo comprobás? Por medio de tu testimonio. Por eso mismo, el estudio de hoy se llama Tu Testimonio. Que no sirve de nada que vaya a confesárselo al reverendo Alegría. No sirve de nada que me haga el evangélico delante de la gente.
Porque el Señor pesa los corazones y juzga conforme a la obra de cada uno. ¿Cómo obra? Donde nadie lo ve, en lo íntimo, en lo secreto. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, dice su palabra. Y así la palabra de Dios se manifiesta a cada uno de nosotros y nos va edificando cada día. El Señor me da una revelación, estaba buscando una traducción que sea más entendible, ¿no? ¿Saben cuál es la mejor traducción que existe de la Biblia? Tu testimonio. Es la mejor traducción que existe. Que una persona vea que vos traducís la Biblia día a día, por medio de tus palabras, por medio de tus miradas, por medio de cómo oís, por medio de cómo actuás, por medio de cómo servís, por medio de cómo amás, por medio de cómo juzgás, por cómo te arrepentís, por cuál humilde sos, ¿no? Esa es la mejor traducción que existe. Después uno puede ser un teólogo, filósofo, erudito, ¿no? Hermenéutico, hermético, no sé cómo otra palabra puede ser, ¿no? Exegésico, ¿no? Pónganle la palabra que quieran. Pero lo que revela la palabra de Dios es tu testimonio. Por eso la palabra dice, para que sin palabra ganen a los incrédulos. Por tu manera de conducirte. Y no tiene que ver ni con tu intelecto, ni con tu ética, ni con tu moral, sino con sujetarte a Cristo, con haber nacido y que Él se manifieste en tu vida. Porque si no, vas a morir igual que cualquiera. Si no es Jesucristo el que guía tus pasos, es más, todas las personas, conozco muchísimas personas que tienen muchísimos principios éticos y morales, sepan que lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Lo bueno viene de parte de Dios, de ahí fue sacado. Porque si no existe Dios, ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién hizo la ética? ¿Quién hizo la moral? Pasa que dejaron a Jesús de lado, dejaron a Dios y agarraron lo que les parecía, ¿no? Para no exponer todos sus pecados delante del Señor. Vamos a leer Santiago 1, del 18 al 20. Santiago 1, del 18 al 20. Y acá hay un dato que también en el cual quiero hacer hincapié, que tiene que ver con un estudio que dimos hace un mes más atrás, más o menos atrás, que tiene que ver con lo que Dios hizo en nosotros y con que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Eso se llama soberanía, ¿no? Él es soberano y hace lo que quiere. Por eso mismo llamó a los pecadores, a lo vil y menospreciado de esta tierra, a una santidad, a un llamado, a hacer testimonio, a tener su propio testimonio, a testificar acerca de su Hijo Jesucristo. ¿De qué? De que lo limpió. Amén. De que lo sanó, lo salvó y le dio una esperanza. Le enseñó a amar, le enseñó a ser manso, le enseñó a ser amable, ¿no? Una cosa es ser amoroso y otra cosa es ser amable. Viene esa persona amorosa, ¡ay, te amo! Bueno, está bien. Le falta aprender a ser amoroso. Así, amable. Amable. Uno tiene que ser amable. El siervo de Dios es amable para con todo. No debe ser contencioso, no debe ser peleador, sino debe ser amable para con todo. Una persona que te dan ganas de amarlo, no ganas de alejarse. No. ¿Qué pasa? Y eso son frutos de sujetarse a la palabra de Dios, de ser humilde, de estar en Él. Vamos a leer Santiago 1, del 18 al 20. ¿Nico, lo tenés? Sí. Okay. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta ahí nomás. Acá dice que primero
Él nos hizo nacer por su voluntad. Entonces, yo espero celebrar de la misma manera que celebré la conversión de mi hermano Gonzalo, el día que nació en el nuevo, de la misma manera que se celebró en el cielo y hubo fiesta en el cielo cuando se convirtió mi hermano Cristian, y espero celebrar la conversión de mi hermano Mario a los 73 años. ¿Cómo un hombre viejo puede volver a nacer? Y empieza a cerrar. Con todo respeto, Mario, ¿eh? Está mejor que nosotros, Mario, ¿eh? Agarrate alguna entonces, Mario. ¿Cómo puede pasar esto? Esto es, dice la palabra, Él, de su voluntad, Mario, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué hace Luis escuchando la Biblia? ¿Qué hago yo predicando la Biblia? ¿Qué hace Gastón tocando alabanza? ¿No? Y así, ni hablar de Mariana. O sea, es un caso extraordinario. Hay casos extraordinarios, ¿no? Pero fíjense que está lleno de llamados y de testimonios divinos que no tienen que ver ni siquiera con su propia voluntad. Uno ni elegiría ir a la iglesia. No elegiría. Iría al mundo, una fiesta, ¿no? A juntarse con gente como uno. Lacra. Con gente como uno, lacra, ¿no? Eso elegiría uno. Sin embargo, dice la palabra, y hoy se cumple en este lugar, que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Personas espirituales, seres espirituales dentro de un cuerpo carnal. El cual, cada vez que se sujeta al Espíritu, puede hacer morir las obras de la carne. Cada vez que se sujeta al Espíritu Santo y a su palabra, puede hacer morir las obras de la carne. ¿Tenés una Biblia? Léela. ¿Conoces a Dios? Orale a Él por medio de tu Señor Jesucristo. ¿Tenés un hermano? Amalo. ¿Tenés un hijo? Sé ejemplo para Él. En conducta, disciplina, en amor, en paciencia. Pero si vos no lo tenés eso en tu vida, es difícil que hayas nacido de nuevo. No puede el árbol malo dar buenos frutos. De la misma manera, no puede el árbol bueno dar malos frutos. Así dice la palabra de Dios. Y está hablando de nosotros, hermanos, no está hablando. Traten de sacarse de la mente a otra persona que no sea tu testimonio. Sáquense de la mente, ¿viste? Te dije, estúpida. Escuchá lo que está diciendo, esto es para vos. No. Esto es para cada uno de nosotros, hermano. El Señor nos habla a cada uno de nosotros para beneficio propio. Y cuando uno está fortalecido, cuando uno es edificado por medio de la palabra, cuando uno comprende que tuvo el privilegio y tiene el privilegio de nacer de nuevo conforme a la voluntad de Dios, porque a Dios le plació, porque a Dios tranquilamente, hoy podría tranquilamente haber sido un abortivo. O uno de los miles y miles de espermatozoides que no llegó a fecundar el óvulo. ¿O no? Sí. O nacer en un lugar donde no se puede predicar el Evangelio. O no tener fe. Ser tan pobre que no tenga fe. ¿No? No tener esperanza. Es más, que te hayan vendido y hayas creído a una fe invertida. Yo creo que me voy a morir. Pará, la fe es un atributo divino. Estás usando algo divino para usar algo que no te conviene, para creer en algo que no te conviene. Usa la fe bien, porque la fe es don de Dios. Y le dio a todos una medida. Esa medida es una migaja. Esa migaja sobra.
para salvarse, para tener una esperanza, ¿no? Espero ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos disfrutar eternamente y para siempre. Esa es la esperanza, eso es lo que predicamos. Después no importa el trabajo que tenga, el auto que tenga. Acá no vamos a predicar prosperidad material, acá no le vamos a pedir plata a nadie. Lo que sí, le vamos a decir que Jesucristo es Señor y Salvador. Y no vas a tener que excusas el día que te presentes delante de Él cuando Él venga en su reino. Porque a Él es a quien predicamos. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Miren cómo oyen, dice una palabra. Miren cómo oyen. Porque un chisme o una mala noticia es más rica que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno está en la carne, ¿no? ¿Sabían que antes de llegar a la iglesia el dólar subió a 90 mangos? No, no me digas. ¿Serio? No subió. ¡Wow! No sé. Pero muchas veces es más rico eso, como si tuviéramos dólares aparte, que la palabra de salvación, que tu propia vida, que tu propio alma. Y uno lo toma a la ligera hasta que tiene que pasar por ese momento. Hasta que la muerte se presenta y te golpea la puerta, ¿no? Ahí viene el ay, el amén, el lamento, el crujir de dientes, el dolor, el llanto. Pero en tanto que se dice hoy, hay esperanza. Hoy hay esperanza para todos los que estamos acá. Porque estamos vivos. Prontos para oír. Escuchen lo que el Señor le está diciendo a cada uno. Tardos para hablar. ¿No? Una persona tiene que... ¿Saben que una de las maneras de amar al prójimo es hablar la mitad de lo que uno habla de los demás? Ni siquiera tiene que cobrar algo bueno. Si habláramos la mitad de lo malo que hablamos acerca de los demás, ya estaríamos sumando. La mitad de los comentarios hirientes, la mitad de los chismes, la mitad de los juicios. Y aparte con razón, ¿no? En vez de ponerse a orar, en vez de ponerse, usen el tiempo bien. Tardos para airarse, ¿no? La ira no obra la justicia de Dios, dice, ¿no? La ira tiene que ver con el enojo. Jesús se enojó, pero uno tiene que fijarse por qué se enoja. No tiene que justificar su enojo con cosas carnales. Vamos a ver dónde Jesús se enoja, un poco más adelante en el estudio, todavía quedan 20 minutos. Pero lo que quiero hacer hincapié es que uno, cada vez que se enoja, no obra la justicia de Dios, no está obrando la voluntad de Dios. Y menos si esa ira trae pecado, ¿no? Trae maldad, es con maldad. Porque una cosa es ser pecador, eso es tuyo. Pero cuando vos sos malvado y haces mal a alguien, son dos cosas diferentes. Bueno, todos somos pecadores, no. Están los pecadores y están los malvados. Son dos personas diferentes y no se tienen que mezclar. ¿Se entiende? El amor no hace mal a su prójimo, ¿no? Uno puede ser un pecador, porque de hecho todos lo somos. Pero no hieran a nadie, no lastimen a nadie. Enójense, pero no pequen contra nadie, ¿no? Sujétense a la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros necesitamos ser probados. Esa es la prueba. Y por eso es necesario que cada uno, a lo largo de todo este año, analice su testimonio. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo estuvo? Quiero bendecir a mi hermano Franco, lo vi todo el año, impecable, trayendo palabras, leyendo palabras, estudiando la palabra de Dios.
Que el Señor lo bendiga, lo haga un predicador fuerte. El día que crezca de mañana, que pueda anunciar lo del Evangelio a cada uno, siendo testimonio toda su vida. En el nombre de Jesús. Te bendigo, Franco. Que así sean las personas. Que su testimonio sea impecable. Así. Así tenemos que ser todos los hijos de Dios. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Dice un proverbio, no me lo acuerdo muy textual, pero voy a tratar de explicarlo, que no se pone un parche viejo en un vestido nuevo. ¿Se entiende? Y de acá vamos a desarrollar este versículo que vamos a leer ahora. No se pone un parche viejo en un vestido nuevo. El Señor te da una nueva vestidura, una nueva manera de caminar, una nueva vida, un nuevo nacimiento que es espiritual. Y vos no podés ponerle a esa espiritualidad tu condimento carnal. Las artimañas que tenías para vincularte con las personas carnalmente, espiritualmente. Son dos cosas diferentes. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y las cosas carnales son carnales. No tienen absolutamente nada que ver. Las cosas carnales no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Y nuestra carne es inmunda. Vamos a leer la palabra. Segunda de Corintios 5:17. ¿Vale? ¿Lo tenés? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿No? Si alguno está en Cristo, si alguno en esta noche, conforme al poder que Dios da, conforme a su voluntad, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A no ser algunas, dice la Biblia acá en un paréntesis, que, a ver, no está. El Señor quiere que seas una nueva criatura. La palabra es que cambies de forma, que ya no basta la vida pasada para vivir conforme a la carne, que de ahora en más tenés que ser un marido espiritual, ser un padre espiritual, ser un trabajador espiritual, ser un hermano espiritual, ser un hijo espiritual. Ah, re fanático. Sí. Sí, ese es el testimonio que tenés que tener como hijo de Dios. No avergonzarte del Evangelio. Sujetarte a Él en todo momento. ¿Dónde? En lo íntimo. Cuando todos me sacan. Hoy tengo un día. Todos estamos estresados. Todos tenemos días. Todos nos levantamos de mal humor. Pero en Cristo Jesús uno es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Más adelante va a hablar de la obra que hizo Jesucristo en el mismo pasaje. Vamos a seguir un poquito más. 5:18 en adelante vamos a leer. Sí, vale. Dale. Del Del 18 en adelante. Todo Vamos. esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hasta ahí. Seguramente debe haber muchísimos predicadores, muchos mejores que yo, pero nadie puede predicar un evangelio mejor que el que existe. No, porque no hay otro. No existe otro evangelio. O sea, si uno está siguiendo a una persona, no sirve de nada. Lo que sirve es seguir a Jesucristo en esta vida. Se van a poner a mirar al lado y lo van a encontrar, ¿saben cómo? Totalmente defectuoso. ¿Por qué? Porque es un pecador igual que vos. Pero cuando mires a Jesucristo, cuando lo mires a Él, te vas a dar cuenta la obra redentora, la obra salvadora que hizo conforme a su voluntad. Amén.
por gracia sos salvo. Y ahí cierra el concepto de gracia. Porque Él le plació, porque Él quiso. No mereces absolutamente nada más que la muerte, como cualquier persona que muere. Como toda la humanidad que ya murió, y como todos nosotros dentro de 150 años. 50 o menos, ¿no? Una persona que más expectativa de vida tiene son 120 años, me parece que fue el que más vivió. Entonces, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿En qué estamos creyendo? ¿Hacia dónde vamos? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, le decían sus discípulos. Dice, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, dice el 17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió consigo mismo. Él se ocupó de la reconciliación. Por Cristo, quien murió, siendo puro y santo, una vez y para siempre, hace 2019 años, y hoy se predica su nombre acá, para tu salvación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es lo que estoy haciendo yo hoy acá, predicando a Jesucristo, que Él mismo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a nosotros, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Acuérdense de todas las veces que tuvieron pensamientos inmundos. Ya no están más tomados en cuenta esos pensamientos. Acuérdense de las cosas que quisieron hacer y ya es tarde. No, yo tendría que haber seguido estudiando, ¿no? Bueno, pero ya es tarde. Tendría que haber seguido jugando al básquet para llegar a la NBA. Ya es tarde. Todo el ejemplo de Nico, ¿verdad? Sí. Se la aguanta, Nico, ¿no? Porque no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Yo también tendría que haber seguido jugando al básquet, pero bueno. Ya es tarde. ¿Se entiende? Y cosas así de las cuales uno... Ya es tarde muchas veces. Y hoy en día tenemos la posibilidad de que ya no sea más tarde y que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Que cuando viene el calor no se fatiga y en tiempo de la sequía sigue dando fruto y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Y hay testimonios de esos, hermanos. Porque el Señor no es mentiroso. Los mentirosos somos nosotros. Cuando a uno le va mal es por no tomar consejo. Cuando el Señor dice, amá a tu esposa como a Cristo. Cuando te va mal es porque no la amaste como a Cristo. Sujetate a tu marido como la iglesia se sujetó a Cristo. Y cuando te va mal es porque no lo hiciste. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando te va mal es porque te uniste en yugo desigual con un incrédulo. Y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos que el Señor puso en su palabra. Entonces, conforme a tu testimonio, hoy, como otras tantas veces, anunciamos el Evangelio de la reconciliación. Que el Señor no te toma en cuenta ningún pecado. Y quiere que vivas una vida plena, desde ahora y para siempre. Uno se tiene que hacer preguntas como cristiano. ¿Tengo alguna lección que aprender? ¿Hay alguna bendición para disfrutar? Porque si uno está vivo y está padeciendo, siendo cristiano, hay algo que en la ecuación que no está dando.
¿Hay alguna bendición para disfrutar? Que me estoy perdiendo, obviamente, ¿no? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? Que no lo estoy obedeciendo, sería, ¿no? ¿Hay algún pecado que tengo que evitar? ¿Que me está haciendo mal? ¿Hay alguna verdad para compartir? Sí. El Evangelio de la reconciliación. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la gracia. El nombre de Jesucristo y su señorío reinando en nuestro corazón. Hermanos, que el Señor bendiga a esta congregación, que el Señor nos bendiga a cada uno y que podamos tener esta relación de manera personal y que nuestro testimonio, valga la redundancia, testifique de que somos cristianos. Para que las demás personas que están subidas en el mundo esperando triunfar, como Ricardo Ford o el Diego, tengan una esperanza verdadera, una esperanza donde uno está colmado de cosas buenas, ¿no? Que el Señor te hable con ese susurro que solamente Él sabe hacer en tu vida y confortar tu alma. Vamos a leer el último versículo que está en Juan. Juan 3. Este versículo son de los versículos que se pueden tatuar, ¿eh? Juan 3, 16. Vamos a leerlo todo. Vamos a leer todo. Del 16 al 21. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esa condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Acérquense a la luz. Entiendan que Jesucristo nos amó de tal manera que ha dado a su unigénito Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es necesario que nosotros, los cristianos, sigamos creyendo en Jesucristo para no perdernos y para tener vida eterna. Que cada día nos cuestionemos nuestro testimonio de vida y si estamos anunciando el Evangelio de la salvación, reflejando a Jesucristo por medio de nuestro obrar, por medio de nuestro hablar, por medio de nuestro mirar, por medio de nuestro oír. Entonces entenderemos que no hemos creído en vano, sino que hay una recompensa para todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Hermanos, los bendigo, los aliento a guardar su lengua, a renunciar a la hipocresía, a andar en luz, a no avergonzarse de sus pecados, sino que entregárselo a Jesucristo. Avergüéncense de no confesar su pecado. Avergüéncense de convivir con el pecado. Avergüéncense de no preguntarse qué es lo que le agrada a Dios, pero sepa que pecador es cada uno de nosotros. Los bendigo en el nombre del Señor y que nuestro Señor Jesucristo nos dé una bendita noche.